Por muchas razones, a mí en lo personal me da gusto presentar aquí en este espacio a Carlos Mendoza, director, fundador, director de Canal 6 de Julio, fundador de Canal 6 de Julio. Y pues me da mucho gusto por muchas razones. La principal es que cuando la mayoría de la prensa mexicana se estaba haciendo básicamente loca con lo que pasaba en México, cuando la televisión estaba entretenida diciendo o mintiéndole a los mexicanos o viendo florecitas, había alguien que se había preocupado por poner en las calles documentales que realmente dijeran la verdad. Y yo, como muchos mexicanos, crecimos viendo documentales que comprábamos en las banquetas. Muchos documentales eran de Canal 6 de Julio. Y gracias a Carlos Mendoza este día por estar aquí y por todo el trabajo que ha hecho por este país y por todos nosotros. Gracias, Carlos. No, muchas gracias a ti. Encantado de tenerte. Ustedes, Álvaro. No, Carlos, es un privilegio que nos acompañes en este espacio de los periodistas que busca, por supuesto, no solamente informar del día a día, sino recuperar la memoria. Por eso esta fotografía, por ejemplo, la fotografía de las mujeres, tiene que ver con eso. Y tu trabajo de muchos años sobre las aberraciones del sistema político mexicano que tú has documentado son importantísimas, incluyendo naturalmente lo que tú has hecho, por ejemplo, sobre el gobierno de Ernesto Zedillo. Sí, pues ahora viene a colación lo de Zedillo y vamos a presentarles a ustedes, les vamos a presentar, hecho por el canal, algo sobre el FOBAPROA y algo en particular sobre Zedillo. Y a mí me gustaría preguntarte, Carlos, y que nos explicaras, ¿qué significa entrarle a un personaje que tú sabes que el resto va a ignorar? Es decir, cuando ustedes están armando los documentales de Carlos Salinas de Gortari, de Ernesto Zedillo, de Vicente Fox, de todo, documentando el neoliberalismo, ustedes saben que nadie más lo va a hacer. Bueno, primero agradecerles mucho la invitación. Sí, era una ventaja, ¿no? En cierto sentido, ¿no? Ser la única, o casi la única voz que desde el audiovisual era disidente y se oponía. Y pues tenía a veces sus inconvenientes, ¿no? En el sexenio de Zedillo, la modalidad que aplicaron para estarnos vigilando y para estarnos estorbando fue diferente a la de otros sexenios, ¿no? Ahí nos infiltraban gente, ¿no? Todo el tiempo nos estaban infiltrando. ¿Infiltrados es? No, nos reclutaron a un camarógrafo. ¿Reclutado por quién? Por el CISEN. O sea, lo volvieron agente para informar, sí, señor, para que el CISEN supiera lo que tú estabas haciendo. Exactamente, lo que estábamos haciendo. Siempre hemos sido un colectivo, ¿no? Un Correcto. colectivo mutante, pero un colectivo. Y teníamos gente que nos seguía a todas partes, es decir, que se hacían como simpatizantes y tal, ¿no? Entonces, también eso era parte del trabajo. De la democracia, como dice Zedillo. Sí, de la democracia al estilo de los tecnócratas. Hay una, en la carta, obviamente hay una, Zedillo se quiere mucho a sí mismo y lo que escribe para Letras Libres es infumable, pero bueno, hay que leerlo y hay que tenerlo. Las cartas que escribe en respuesta a la presidenta, yo digo que están muy mal escritas, que no es el mismo autor. Estas cartas sí las escribió Zedillo, aquel ensayo que publica en Letras Libres, pues tiene muchas manos. Seguramente sí. Pero el personaje se dibuja a sí mismo como un demócrata, Carlos. Sí, esa imagen la trataron de crear los intelectuales orgánicos, sobre todo Krause. Krause es el que lo estuvo proponiendo como el prócer, el nuevo prócer, el nuevo apóstol de la democracia, como el autor de la alternancia, el que logró que se ganara la alternancia, y también como un economista brillante y tal, ¿no? Y bueno, tenía cierta lógica que lo hicieran porque, como recordarán ustedes, Zedillo
parecía, no sé, como una mosquita muerta, ¿no? Como que no rompió un plato, ¿no? Al principio, ¿no? Sí. Un político sin oficio, bastante torpón, ¿no? Torpe. Se pelea con Salinas. Exacto. Y entonces dice, bueno, pues mira, Ha de ser buena persona. nunca cayó bien, pero no, eso yo nunca lo pensé, pero dije, pero bueno, no es como Como Salinas. como Salinas y como los otros, Gurría y estos, ¿no? Entonces, con esa idea de Mátalas callando, pues al final fuimos descubriendo que había sido un sexenio en el que, bueno, incluso había cambiado la Suprema Corte por su cuenta. La faceta represiva de Zedillo es muy grave. Está el Charco, está la matanza del Charco en Guerrero, está lo de los Losicha, está Acteal, de manera muy significativa. El Charco, sí, que nosotros lo consignamos en uno de estos documentales, ¿no? Hay que verlo, pues, porque solo traemos un fragmentito, pero sí, al final, todos fuimos cayendo en la cuenta de que pues no era tan Es un tipo hábil. Sí, yo creo que es mucho más hábil que lo que suponíamos la mayoría. Y luego le ayudan, pues también que repartió dinero a pasto, Seguramente, Carlos, a empresarios. Pues bueno, el FOBAPROA es un reparto discrecional de dinero. Creo que ya tenemos preparado un primer tramito de documental. Ustedes búsquenlo, busquen Canal 6 de Julio para que lo vean completo, porque hay 2 documentales de los cuales vamos a mandar un adelanto el día de hoy. Sí, después de esta pausa, Alejandro, iremos. Pero, pues, mientras tanto, antes de que llegue el corte en 30 segundos, Carlos, muchas gracias. Vamos a pasar 2 fragmentos, uno que tiene que ver con el FOBAPROA y, por supuesto, también los actos criminales impunes hasta la fecha en ese gobierno que fue sangriento, nada más que efectivamente casi nadie se ocupó de darle seguimiento en aquel momento en el que la democracia florecía en nuestro país. Si te parece, volvemos después de este corte. 12 de diciembre de 1998. Son las afueras del Palacio Legislativo. En el interior, las protestas son inútiles. Compañeras y compañeros, me extraña que el PRI no salga en la defensa del Ejecutivo, sino sea el PAN quien salga en defensa del atraco y del despojo del pueblo de México. Los representantes populares del PRI y de Acción Nacional han asegurado la mayoría. Esta secretaría ha registrado 325 votos en pro, 159 en contra y una abstención. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Protección al Ahorro Bancario. Se reforman, adicionan en lo particular. El PRI y el PAN festejan el triunfo mientras en bancos estadounidenses los depósitos de mexicanos, sin duda los beneficiarios del FOBAPROA, suman más de 38,000 millones de dólares. También festejan la salvación de los ahorradores y los amigos y el restablecimiento de la confianza de los inversionistas. Bueno, según ellos. Al día siguiente, las protestas continúan.
llevaron. ¿En dónde está? ¿En dónde está? Ahora qué fácil, ¿no? Que el pueblo pague las consecuencias. Ah, no, ¿por qué? Porque estamos hartos, cansados de lo mismo. Y nada más nos dan a tole con el dedo, pero se acabó, se acabó. Todo lo que hasta en este momento se haya hecho respecto del Fobaproa y el paquete económico queda cancelado. ¿El Fobaproa se cancela? No. En México los señores del dinero también mandan en este lugar. Quizá pronto quieran privatizarlo. Del Fobaproa se ha hablado mucho. Hay opiniones en contra y opiniones a favor. Aunque algunos lo ven todo negro, lo que tenemos que aclarar es que sin la protección al ahorro, sí nos las veríamos negras. Porque no habría bancos y no habría economía, mucho menos ahorro. Nos quedaríamos en blanco. Está claro que hay intereses políticos mezclados, pero México es más grande que todo eso. Seamos positivos, protejamos el ahorro, porque México no se puede detener. ¿Con qué autoridad moral Ernesto Zedillo, después de hipotecar el futuro de los mexicanos, Carlos, viene a hablar de democracia 25 años después de que dejó el cargo? Pues yo creo que con la que piensa que le da la intelectualidad orgánica de la ultraderecha, ¿no? Porque yo creo que se acaban convenciendo de sus propias mentiras. O si no, pues sí sería una crisis de conciencia terrible, porque con qué autoridad, efectivamente, ¿no? Yo quería comentar algo. Se han hablado muchas cosas de Zedillo, se han estado sacando cosas que vale la pena sacar para recordar cómo fue el sexenio de este hombre. Pero algo de lo que no se ha hablado es de la elección que lo llevó al poder. Nosotros tenemos documentada esa elección como una elección absolutamente fraudulenta. Fraudulenta, por supuesto. Es un documental que se llama 21 de agosto, elección bajo sospecha. Fue una operación grandísima, amplísima, y básicamente se hizo esto que le llamaron la ingeniería electoral, que era detectar a los que iban a votar en contra del PRI y rasurarlos del padrón. Pero fue una operación gigantesca y sin duda es uno de los fraudes más escandalosos que ha habido en la historia moderna. Un despilfarro enorme de recursos, además de la estrategia de miedo. Enorme. Entonces desde ahí ya nos queda debiendo, ¿no? Su llegada al gobierno es producto de una elección fraudulenta. Él se va pues levantado en hombros. Lo levantan en hombros los empresarios a los que les da miles de millones, que nosotros estamos pagando, por cierto. Lo levantan los medios de comunicación, lo llevan a los que les da, por supuesto, miles de millones. Y así se va. Y él regresa creyendo que todavía vienen hombros. Yo así me lo imagino. Sí. No, porque probable. solamente así lo puedes entender con su carta donde se hace sentir. Pero te iba a preguntar, se va hace 25 años y regresa, y en el tránsito hace silencio de Fox, de Calderón, de Peña, que son 3 presidentes de lo más nefasto que ha tenido México en su historia. Así es. Y ahora reaparece. ¿Sí? ¿Cómo resumir este silencio? ¿De qué se cayó Zedillo en todo este tiempo? Bueno, yo creo que ellos tienen muy claro a qué juegan y tienen muy claro que se deben a un proyecto económico, a unos ciertos intereses que no tienen su capital en México, sino que sobre todo en Estados Unidos, y funcionan eso como parte de una élite que tiene muy claro lo que quiere, ¿no? Que es seguir saqueando, seguir imponiendo el neoliberalismo, y pues como encuentran eco en ciertos medios, en pocos, ¿no? Lo tratan muy bien, pues entonces él a lo mejor está muy contento ahorita, considerando que
que lo está haciendo muy bien y que le están echando muchas flores, ¿no? Es parte de lo que hemos estado viviendo con esta oposición, ¿no? Que parece que trae su monólogo ahí interminable al margen de la realidad, ¿no? Pues hasta le ayudan a la presidenta de México al quererla confrontar. Le hace Zedillo un favor, exhibe a esa misma oposición. Tú acabas de decir que reivindica, pero pues muy eficaz no está siendo Zedillo. No, y además, bueno, como si no supieran cómo les fue en la elección pasada, ¿no? Ahí está votando también la gente por el sexenio de Zedillo, por supuesto, por todo ese periodo muy largo, oscurísimo del neoliberalismo, ¿no? En el cual él termina siendo una figura central. Se calla Zedillo el gobierno de Vicente Fox. Se calla la llegada de Calderón con el fraude electoral y luego con el inicio de la guerra. Se calla un gobierno corrupto, profundamente corrupto, como el de Peña Nieto. Desprestigiado al máximo. Pero aparece ahorita. ¿Realmente qué lo mueve? ¿Lo mueven los que lo patrocinan? No, parece una pasarela, ¿no? Como que pasean a uno y lo mueven y a ver qué logra. Y ya cuando se les quema ese cartucho, pues ya traen a otro. No sé a quién vayan a traer próximamente, a lo mejor a Salinas, o a lo mejor Ojalá. a Serrapuche, ¿no? Que hay que tener cosas muy interesantes que decir, ¿no? ¿Qué vamos a ver enseguida, Carlos, en Vamos a 30 ver segundos? Una parte final, como una especie de resumen de un documental que se llama El genocida Zedillo, Ernesto Zedillo, El genocida invisible. El genocida invisible. Así que, bueno, nos han preparado este pequeño resumen de ese otro Ernesto Zedillo, no el endeudador, sino el genocida. Así que, pues vamos a ver. ¿Criminal? El criminal. Pero, ¿quién era en realidad Ernesto Zedillo? El asesinato de Luis Donaldo Colosio en marzo de 1994 colocó a Zedillo en las puertas de la presidencia. Nos mandaron a checar a ver si existíamos en unas listas. Fuimos y en esas listas sí estábamos hace 8 días y ahora ya no aparecemos. 5 meses más tarde, unos cuestionados comicios le daban el triunfo electoral. Heredero de Carlos Salinas, Zedillo encabezaría un gobierno neoliberal ortodoxo. El neoliberalismo es un tipo de mundialización capitalista exacerbadamente autoritario. El Estado se desprende de todas sus tareas de carácter social. La principal tarea del Estado es la estabilidad social para los fines de la acumulación y la explotación capitalista. El presidente priista privatizó los ferrocarriles nacionales, subió en 50% el impuesto al valor agregado y entregó el sistema de pensiones del Seguro Social a la especulación bancaria. Es preciso abrir el sector eléctrico a la inversión privada. Es indispensable pasar de un esquema que limita la participación privada en la industria eléctrica a uno nuevo que la promueva en beneficio de la economía nacional, de las familias y las fuentes de trabajo. Zedillo trató de iniciar la privatización de la industria eléctrica y auspició en 1999 un intento por imponer cuotas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Otro proyecto privatizador fallido y un atentado contra la mayor universidad del país, que dejó como saldo decenas de jóvenes encarcelados acusados de terrorismo. No obstante, la mayor proeza neoliberal del gobierno zedillista fue el Fobaproa. En 1998, Ernesto Zedillo decidió transferir a los contribuyentes el costo del salvamento bancario, 550,000 millones de pesos, más intereses. La cartera vencida y los fraudes multimillonarios de banqueros y empresarios eran convertidos en una carga a pagar por el pueblo de México.
Las víctimas de la represión siguen pidiendo justicia. En agosto de 2009, a casi 10 años del final del mandato de Ernesto Zedillo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenaba la liberación de 20 de los acusados de participar en la masacre de Acteal, no obstante la inconformidad de los sobrevivientes que los identificaban plenamente como sus agresores. Una semana después del fallo de la Suprema Corte, el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alberto Brunori, declaraba que en la resolución de la Suprema Corte no hubo investigación conforme a la gravedad de los hechos y no se garantizó justicia para las víctimas. Queremos una patria en paz, una nación de equidad, un México de justicia para todos. Pero Zedillo quedaba, una vez más, libre de responsabilidades políticas o jurídicas y continuaba con sus ocupaciones. Asesor de Union Pacific, la empresa a la que su gobierno vendió los ferrocarriles nacionales, y de la transnacional Procter & Gamble. El expresidente, además, se exhibe como amigo y aliado de Felipe Calderón. Sin embargo, lejos de las atmósferas del poder y del dinero, el expresidente es visto como responsable de los crímenes de Acteal, Los Ichas y El Charco. El presidente tenía un mando directo y era puesto al día de todo lo que hacía el ejército, pese a una autonomía relativa de la Sedena. Evidentemente que todos los presidentes priistas tuvieron una involucración directa y una línea de mando directa con el ejército. En el caso de cada uno de los priistas que organizaron los grupos paramilitares, estaban al tanto de la organización de estos grupos paramilitares. En 1999, un informe de Human Rights Watch afirmaba que el gobierno de Ernesto Zedillo no fortaleció la salvaguarda de los derechos humanos, ni promovió el Estado de Derecho. El informe también destacaba la persistencia de la tortura y las desapariciones en muchas partes del país. En diciembre del año 2007, el exobispo de la diócesis de San Cristóbal, Samuel Ruiz, así como el actual obispo de Saltillo, Raúl Vera, se pronunciaron a favor de que Ernesto Zedillo sea juzgado por crímenes de lesa humanidad. Tal vez, algún día, el sexenio encabezado por Ernesto Zedillo será recordado no como el gobierno de la transición democrática, sino como un período en el que, desde lo más alto del poder político, se usó la violencia en contra de los sectores más vulnerables de la sociedad. Volvemos a los periodistas esta tarde con el documentalista Carlos Mendoza y aquí le van a formular una pregunta. Buenas tardes, don Carlos. Julián Martínez, 4T por convicción y los periodistas por admiración. ¿Cómo se puede actualmente vivir usted y sus contemporáneos después de haber divulgado información de estos asesinos, rateros, corruptos, que supongo que usted recibió amenazas de muerte? ¿Cómo se vive actualmente después de haber enfrentado a ese aparato represor y asesino? Bueno, naturalmente mucho más tranquilamente, ¿no? Nuestro trabajo transcurre de otra manera. Ha cambiado mucho todas las condiciones en las que trabajamos. Se ve menos documental. Esta condición que teníamos de ser prácticamente la única voz ya no es así y ahora nos cuesta un poco más de trabajo. Seguimos produciendo, pero obviamente en un contexto mucho menos riesgoso y mucho menos, pues no sé, a veces hasta asfixiante, ¿no? Entonces, bien en general. Le agradezco mucho la pregunta, Julián. Una pregunta más. Sí, muy buenas noches. Soy Víctor Manuel Gómez. Es muy interesante conocer la producción de los episodios del maestro Mendoza.
que hablan de fraudes y de, en fin, cosas muy amargas que ha vivido la historia de México, que ha sufrido. Mi pregunta es, después de tantas cosas, que principalmente los fraudes electorales que conoció el maestro Mendoza, que documentó, que son crónicas fundamentales, consideró desde el 2006, que fue el fraude penúltimo, que pudo haber visto, considero la posibilidad de ver un cambio como el que estamos viviendo, o sea, que ganara el pueblo de México a través de elecciones libres. Yo no era muy optimista, la verdad. Yo creí que íbamos a seguir picando piedra todavía un rato más. Y bueno, aunque yo creo que esta ruta de cambio la que estamos viviendo todavía nos debe muchos avances, ¿no? Que hay que esperar que así sea. Yo creo que sí, han cambiado muchísimo las cosas, ¿no? En muchos sentidos. Es inimaginable. Hubo un tiempo en el que no podíamos pensar en llegar a una situación así, a un Canal 11 dirigido pues por gente de la izquierda, lo mismo que el fenómeno que representan Álvaro y Alejandro, no solo ellos, pero ellos de manera muy destacada en Internet. Todo este cambio que ha habido en formas de comunicación horizontales, pues en este cuestionamiento y todavía no como debía de ser, pero esta especie de ruptura con los medios corporativos, o esta disputa que hay con los medios corporativos, pues era inimaginable, ¿no? Entonces, si han cambiado cosas, yo creo que tenemos que empujar para que sigan cambiando, para que vayan más a fondo. No está fácil. El sexenio anterior fue la pandemia, uno de los factores, ahora es nuestro vecinito, es el vecino loco, el color zanahoria. Exacto. Pero bueno, hay que tratar de seguir adelante, ¿no? Y yo creo que hay motivos para estar esperanzado. Lo que dices no concuerda con lo que piensa Ernesto Zedillo, Carlos, porque fíjate, dice él en este texto de Letras Libres: en los últimos meses de su gobierno y los primeros de su sucesora, Claudia Sheinbaum, el acertijo quedó diáfanamente resuelto. La transformación prometida era en realidad la de sustituir nuestra joven democracia, de la que él dice que participa y que es fundador, por una tiranía. Habla de tiranía, Zedillo, no concuerda con lo que tú planteas, Carlos. Zedillo está, digamos, afiliado a un patrón de opinión que es mundial de la derecha, ¿no? Hace no mucho estaba la ultraderecha española, Vox y la derecha del PP, dándole trato al gobierno del PSOE de dictadura bolivariana. También, sí, ¿no? sí. Entonces van por la vida repitiendo estas cosas que no tienen sentido, es decir, que no tienen fundamento, son muy difíciles de sustentar, pero que se basan en las técnicas de Goebbels, ¿no? De repetir y repetir y repetir, y no nos debería preocupar que hay mucha gente de la derecha que repite esas cosas y se las termina creyendo, ¿no? Ese es el problema, esa es parte muy importante del problema. Ya decir mentiras abiertamente, repetirlas hasta la saciedad, y no estaban contra el comunismo en el sexenio de López Obrador, revivieron el espantajo del comunismo de McCarthy, ¿no? Como que estuviéramos ahora, como que López Obrador fuera comunista, ¿no? Y hay gente que se compra esa y se la toma completita, ¿no? No solamente con López Obrador en la actualidad, pero quiero aprovechar para conocer tu punto de vista sobre los medios de comunicación en particular, parte de los cuales efectivamente el espantajo del comunismo, del chavismo, del castrochavismo, que lo que en México está en boga es que México es una narcodictadura,
del Grupo de Puebla. Ese tipo de discursos están muy arraigados en los medios convencionales y en muchos que también proliferan, o en muchos que hay en Internet en México. Sí, bueno, yo creo que hay un centro de operación que irradia esas consignas y que les empiezan a repetir, ¿no? En menor medida, perdón por la interrupción, Azcárraga es más discreto, pero Salinas Pliego es una de las figuras. A él le gusta la figura de Milei, él quiere ser el Milei mexicano, a su modo, con otro estilo, pero él ideológicamente yo creo que sí es diferente a la gente de Televisa. Con todo y lo que hemos criticado a Televisa, yo creo que Televisa está en un plan mucho más moderado, mucho más cuidadoso. Pragmático seguramente, sí, pero toda esta corriente de los movimientos libertarios, que es un tema que tenemos que desde la izquierda se tiene que pelear. O sea, no podemos ceder la idea de que la libertad es de ellos. Ellos ahora son los libertarios, ¿no? Todas que son montones y montones y montones y muchísimo dinero detrás de eso, pues es una ola mundial, ¿no? Que además está teniendo éxitos en el éxito de algunos lugares, ¿no? Uh-huh. Álvaro planteó una cosa muy interesante también, que yo coincido con esa, que como la derecha también se apropió de la idea de la familia, por ejemplo, que es una idea que la izquierda no debería abandonar. La izquierda debería plantear cosas muy concretas sobre la familia, que pareciera que lo hace a un lado. Y luego, perdón que cito otra vez el ensayo de... Digo, es que escribió un montón y no hacerle caso. Es kilómetros del tamaño de su ego. Y además sí, está muy bien escrito. Bueno, sí está muy bien escrito, a diferencia de las cartas, pues ahí sí se le ganó. Creo que ya nos vamos, ya no puedo decir. 40 segundos. Tenemos 40 segundos. Te iba a preguntar otra cosa del documento, de la prosa maravillosa de Zedillo. Carlos, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, oportunidad. muchas gracias al público aquí presente, a Canal 11. Sí. Acuérdense ustedes que esos documentales los pueden ver íntegros, que están disponibles, que siempre han estado ahí, que se hicieron en su momento para ser vistos, que están regados en todas partes, pero también hay un sitio, Carlos, donde se pueden ver. Vimeo, Canal 6 de Julio, oficial. Ahí los pueden ver. Y sirve que de paso cooperan con la Es correcto, sí, causa. Cooperemos, siempre cooperemos. Gracias a todos. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes. Y gracias a usted. Muy buenas noches.